Estamos en un capítulo más de Adobe Photoshop y en esta ocasión vamos a ver la herramienta de marco rectangular y marco elíptico. Es la segunda de arriba hacia abajo en el orden que vamos llevando en esta sección de Photoshop. Vamos a empezar con la herramienta de herramienta marco rectangular y como pueden ver su atajo es la letra M. Les he mencionado que cuando nosotros estamos en un grupo de herramientas y si nosotros presionamos la tecla Shift más la letra M, podemos cambiar, como pueden ver acá en la herramienta, podemos cambiar entre las herramientas de ese mismo grupo. Eso para que lo tengan presente y les sea mucho más fácil. Vamos a empezar, como les menciono, con la herramienta marco rectangular y como podemos ver en la barra de opciones tenemos algunas opciones como por ejemplo esta que vemos acá que es selección nueva. Luego tenemos la selección de añadir, es decir, podemos tener un cuadro. Vamos a hacer la selección en esta imagen que tengo acá. Vean que tengo esta selección, pero que si yo tengo esta, no me permite hacer múltiples selecciones. No lo permite. En cambio, si yo elijo la herramienta de añadir a la selección, yo sí puedo ir añadiendo las que yo desee. Voy a seleccionar varias y luego simplemente si yo quisiera estos cuadritos separados, ¿qué es lo que tendría que hacer? Teniendo seleccionado esos 5, yo presionaría Control más J y como pueden ver, voy a desactivar el fondo. Ahí tendría las selecciones. Por ese lado, voy a eliminar. La tercera opción tiene que ver con restar. Por ejemplo, si yo tengo esta selección acá, tengo esta otra selección y tengo esta otra. ¿Qué pasa si, por ejemplo, me vengo a la tercera opción de restar selección y hago esto? Lo que hago es eliminar o restar esa selección. Aquí me dice que no se ha seleccionado nada, pero en sí era porque estaba fuera de la imagen. Además de eso, ¿qué podemos hacer con esta herramienta rectángulo? Marco rectangular, más bien. Podemos crear, lógicamente, vamos a seleccionar acá y puedo crear un rectángulo de forma libre, vean, tanto en forma de columna como en forma de columna horizontal. Esa es una forma de crear un rectángulo y si nosotros presionamos Alt más la tecla Backspace, le pondríamos el color que tenemos de la parte frontal, que es este que ven acá. Si yo elijo otro color, vamos a ver este y vuelvo a presionar Alt más Backspace, ahí tendría ese rectángulo con otro color. Mientras yo lo tenga seleccionado, puedo cambiarle el color. Una vez que yo deselecciono, ya no le podría cambiar el color. Voy a deshacer. Voy a deshacer por acá en lo que es marco rectangular, control más D. Si nosotros queremos crear un rectángulo perfecto, es decir, con todos sus lados con las mismas dimensiones, presionaríamos la tecla Shift. En algunos le funciona con la tecla mayúscula, en mi caso funciona con la tecla Shift y me ubico en un lugar y vean lo que sucede. Tiene las mismas medidas en todos sus lados. Ese sería un cuadrado perfecto, suelto. Y si yo lo quiero rellenar, lo hago de la misma forma, Alt más la tecla Backspace. Esa es la segunda opción de cómo podemos crear un rectángulo o un cuadrado perfecto. La otra sería que si yo quiero crear a partir de un punto céntrico y desde ese punto dibujar un marco rectangular, yo presiono la tecla Alt y me ubico ahí y vean qué sucede. Yo puedo crear esta forma, pero a partir de un punto céntrico. Lo puedo hacer de forma libre, pero sin perder ese punto central que yo tengo. Vean, no lo puedo mover,
salvo que si yo mantengo presionada la tecla Alt y presiono la barra espaciadora, vean que ahí sí me puedo desplazar donde yo quisiera. Suelto la barra espaciadora y sigo dibujando a como yo quiera esta forma. Suelto y de igual forma puedo rellenar. Esa sería la tercera opción. Y ahora, para terminar con esta herramienta, vamos a entrar a la de herramienta marco elíptico. Lo selecciono y tengo por acá esta luna. Para seleccionar esta luna, ¿qué tenemos que hacer? Lo podemos hacer de dos formas. Recuerdan que la segunda forma de cómo dibujar un rectángulo o cómo dibujar, en este caso, un elipse, lo podemos hacer de dos formas. Presionando Alt, me ubico en el centro de la luna, presiono Alt y dibujo ese círculo. Y si me salgo, por ejemplo, estoy ahí, lo que puedo hacer es jugar un poco, porque recuerden que la forma es libre. Es libre hacia arriba, hacia abajo y hacia los lados. Aquí yo puedo correrme más o menos por ahí hasta donde lleguen los bordes de la luna. Puedo dejar por ahí y como pueden ver en la parte inferior estoy un poco adentro. Entonces presiono la tecla o más bien la barra espaciadora y puedo mover este elipse. Lo ubico de una mejor manera. Puede ser ahí y suelto. Ahora, ¿qué tendría que hacer para que los bordes no me sean tan duros? Me vengo acá a selección y luego a modificar y le digo en desvanecer. En desvanecer, aquí le voy a poner una cantidad de píxeles, podría ser 10 píxeles, yo creo que mucho, pero vamos a probar. Le doy en OK y ahora presiono Control más J para duplicar. Voy a tomar la herramienta de mover, que ya la vimos en el capítulo anterior, y como pueden ver, ahí tengo la luna. Es una copia con los bordes suavizados, no tan duros, porque le dimos un desvanecimiento. Esa sería la forma en que nosotros podemos utilizar estas dos herramientas de marco rectangular y marco elíptico. Ahí lo tienen y también nosotros, lógicamente, podemos crear con esta herramienta marco elíptico, podemos crear, lógicamente, algunos círculos. Si presiono Shift, recuerden que creo un elipse perfecto. Como pueden ver, este es un elipse perfecto. Si presiono la barra espaciadora, lo puedo mover donde yo quiera. Está por ahí. Puedo crear múltiples marcos elípticos. Si selecciono la segunda opción, me voy a ubicar por acá. Voy a pintar este primero, luego presionando Shift, creo otro marco por acá, lo pinto o lo relleno y ahí tendríamos una forma perfecta de cómo crear esos elipses perfectos.